Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Luis Launay, a la gente de la página de Pensamiento Nacional, y un reconocimiento especial a Luis por todo el trabajo que viene desarrollando en estos últimos años y que compartimos durante tantos años en nuestro querido taller de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Eh, Luis, me pediste que hiciera unas breves reflexiones sobre el 17 de octubre, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de esa fecha tan importante, no solamente para la historia del primer peronismo, sino además para la historia del país, porque uno comparta o no el ideario que surgió a partir de esta epopeya histórica. Lo cierto es que es un acontecimiento histórico que excede el marco de una parcialidad y que abarca la totalidad del país, sobre todo por la influencia que tuvo ese proceso. En primer lugar, lo que hay que señalar que no fue un proceso casual, aunque sí esa movilización tuvo grandes rasgos de espontaneidad. No fue casual porque, como siempre sostenemos, existió en el país un periodo previo a la existencia del peronismo, que nosotros hemos denominado protoperonismo o Fermín Chávez paleoperonismo, y que de alguna manera confluyó en el 17 de octubre, digamos, como acontecimiento, pero ese acontecimiento a la vez es parte de un proceso, como, digamos, todos los procesos y acontecimientos que suceden en la historia. Esto es importante porque si no aparece muchas veces en cierto imaginario como una especie de movilización inducida, ciertamente, sin algún antecedente y que en definitiva respondía, digamos, a las características individuales de Perón. Como siempre decimos nosotros, Perón no inventó el peronismo, fue el peronismo el que inventó a Perón. ¿Qué es lo que más me gustaría recordar en este año en particular y sobre todo en tiempos de pandemia y de incertidumbre universal, donde desgraciadamente se entremezclan muchas cuestiones y aparecen nuevas teorizaciones vinculadas entre otras cosas, a esta incertidumbre que claramente tiene como un elemento, o uno de los elementos principales, la pérdida o la ausencia de algunos valores constitutivos, en especial, sobre todo en aquello que creemos en la dignidad humana, en la condición comunitaria del ser humano, la naturaleza comunitaria. Y creo que quizás el 17 de octubre podría ser definido como la corporización del comienzo, tal vez, de la puesta en acto de un nuevo paradigma civilizacional. Todos sabemos que el peronismo es un movimiento que surge en posguerra. No hay que olvidar que en aquellos tiempos, o en los tiempos anteriores, Europa había protagonizado dos grandes guerras mundiales, tremendas, terroríficas guerras mundiales, donde inclusive a partir se había apelado a la tecnología, que era un signo de desarrollo y de evolución, entre comillas, esa tecnología aplicada a la destrucción y a la destrucción en masa, que uno podría representar en los campos de concentración, pero también en los bombardeos civiles, es decir, los bombardeos sobre poblaciones civiles, en la destrucción de una parte importante del mundo, no solamente europea, sino periférica también. Y en ese sentido, es importante entender que ante lo que se observaba como un agotamiento, digamos, de esa hegemonía que Europa había desarrollado durante tantos años,
empiezan a surgir voces críticas, no solamente en la Argentina, sino en toda América y en la misma Europa. Y en todo caso, acá en la Argentina, debido a otra serie de circunstancias, confluyó una decisión de convertir ese laboratorio de almas que decía Marechal, que sostenía Marechal y que se consideraba como masa numeral, transformarla en un pueblo organizado. Y en ese sentido, el 17 de octubre es uno de los puntapiés inicial de un proceso de organización comunitaria que no solamente responderá a los cánones clásicos de una organización de este tipo, sino que además lo que planteará es un nuevo paradigma civilizacional, una nueva propuesta, digamos, de comunidad, que no solamente se vincula a la cuestión de la relación entre el trabajo y el capital. Hay que recordar que mientras que el capitalismo burgués sostiene que el capital es el origen del trabajo, el primer peronismo, a la inversa, será el trabajo el que genera el capital y por lo tanto no puede atribuirse bajo ningún concepto el carácter burgués a la revolución peronista, porque justamente parte de dos premisas fundamentales opuestas a las revoluciones burguesas. La primera, la primacía del trabajo del capital; la segunda, la primacía de la comunidad sobre el individuo. Por lo tanto, ese paradigma civilizacional además contrarresta una serie de valores. Algunos valores fueron los valores tradicionales, más bien vinculados, muy fuertemente vinculados al pensamiento social cristiano, la cuestión de la dignidad humana, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también otros valores que tienen que ver con nuestra originalidad americana. Y la prueba es así que ese paradigma civilizacional, que no solamente se expresa en la Argentina, sino que de alguna manera se propone hacia el mundo, es un paradigma civilizacional claramente americano, y americano con todo lo que significa América. Significa América, digamos, las civilizaciones y culturas previas a la expansión europea, el producto de ese choque o conflicto de civilizaciones, la cuestión del mestizaje, que es muy importante, y también después la incorporación de otras etnias y culturas a partir de lo que se llamó el proceso de inmigración aluvional. Con lo cual es un fenómeno único en la historia de Latinoamérica y posiblemente único en la historia de la humanidad. Lamentablemente ahora se suele confundir peronismo con la acción política, con los dirigentes políticos o dirigentes gremiales, y en realidad el peronismo tiene, digamos, un origen sustancial, espiritual y material, que nada tiene que ver por ahí con la imagen que ahora aparece o se intenta hacer aparecer no solamente del peronismo actual, sino de aquel peronismo. Por lo tanto, yo creo que la primera cuestión a reflexionar es cuántos de esos valores que conformaron ese paradigma civilizacional que dio origen al peronismo pueden hoy, resignificados o no, constituirse en instrumentos para generar un nuevo proyecto o una nueva propuesta de cara a un futuro en tiempos en que la incertidumbre sigue siendo, o es hoy a partir de una pandemia universal, el gran dato, digamos, de la realidad cultural, social, política, filosófica, económica, etc. Por eso aquí hay que rescatar no solamente la figura de dos conductores, Perón y Evita, ambos conductores. Ninguno de los dos fueron jefes de este movimiento y menos líderes, fueron conductores. Es una cosa absolutamente diferente. Fueron conduciendo lo orgánico, fueron acompañando en todo caso ese proceso que el subsuelo de la patria iba desarrollando, como bien lo explicó Scanavlinio Ortiz.
Por lo tanto, me parece que la gran reflexión, y sobre todo en momentos donde también vuelven a reaparecer ciertas corrientes europeas colocando o promoviendo o restauraciones del viejo orden o nuevas propuestas desde la centralidad europea para la solución de las incertidumbres y de las angustias actuales, a mí me da la impresión que la reflexión debería pasar porque si los argentinos, como americanos, porque no tenemos otra madre patria nosotros que América, fuimos capaces no solamente de desarrollar una propuesta filosófica, sino además de llevarla a cabo, que fue lo más importante y destacado. A mí me da la impresión de que esta es la mejor reflexión, sobre todo además de cara a una Argentina que, digamos, se empieza a acercar o empieza a presentar indicios de una gran descomposición, en cierto sentido de una gran decadencia, que se demuestra claramente cuando cerca de un 50% de nuestros compatriotas están bajo la línea de pobreza, y no solamente eso, también abandonados espiritualmente, que es tan importante como la materialidad. Son tiempos de batallas terrenales y de batallas celestiales, como decía Marechal, pero no celestial en los términos religiosos, sino celestial en términos simbólicos, en términos espirituales, en términos de desafíos de construcción proyectual hacia el futuro. Así que con estas breves reflexiones, me dieron 10 minutos, me pasé un minuto, pero te agradezco mucho, Luis, la oportunidad que me das para, bueno, comunicarme con los compañeros de la página. Así que muchísimas gracias y buena suerte, y roguemos a Dios o a quienes no crean en Dios, que seamos capaces de actuar con la grandeza que aquellos y aquellas que tuvieron que ver con el origen de ese paradigma se constituyen hoy como ejemplos, no solamente ejemplos intelectuales o políticos, sino también morales y espirituales. Muchísimas gracias, Luis.